Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están cansados? Un poquito cansados, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 1. Vamos a ir directo a la palabra que el Señor tiene para nosotros. Job, capítulo 1. Me dice usted amén cuando llegue, por favor. Vamos a hacer una oración para que el Señor, ¿verdad?, nos hable en esta tarde ya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendito eres, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos hables en esta tarde, así como lo hiciste en el servicio de la mañana, mi Dios, que tu palabra sea concisa, directa a nuestro corazón. Enséñanos, Señor. Hay tantas cosas en tu palabra que no entendemos, pero sabemos que por la iluminación de tu Espíritu, Señor, estamos aprendiendo poco a poco. Te pido también, mi Dios, que tu gracia me cubra, me ayude, y que todo lo que yo hable, mi Dios, sea conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a hablar de un tema. Los 2 domingos que estuve aquí antes de estar fuera, estuve hablando bajo el tema el propósito trae dirección. Traje primera y segunda parte. Ese tema no tenía la intención de que sea una serie, pero muchas veces se mete uno en un tema y comienza a escarbar y encontrar cosas importantes. Y yo quiero hablar dentro de esa misma idea del tema del propósito. Quiero hablar bajo el tema en esta tarde: en Dios no hay despropósito. ¿Cómo se llama el tema? En Dios no hay despropósito. Fíjense que en la historia de Job, no sé si usted se ha tomado el tiempo de leer la historia de Job, se la recomiendo, ¿verdad? Nos pone en una posición como cristianos correcta, y la historia de Job es algo sumamente impresionante. El tipo de sufrimiento que Job enfrentó, ¿verdad? Y si puedo resumir un poco nada más el acontecimiento de lo que él pasó, en pocas palabras, Job perdió sus posesiones materiales, perdió todos sus hijos, 3 hijas y 7 hijos, perdió su estado de salud, su salud del cuerpo físico, entró podemos casi pensar en un aguijón así, ¿verdad? Una comezón en el cuerpo que se rascaba con un tiesto. Pero también Job perdió el apoyo de su esposa, ¿verdad? Y prácticamente se quedó sin posesiones, se quedó sin hijos, se quedó sin salud en su cuerpo físico, y prácticamente su esposa, en cuanto al apoyo, lo abandonó. Es cuando ella le dice: todavía guardas tu integridad, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Porque ella entendía que todo lo que estaba pasando era un trato del Señor. Ahora, es importante que cuando leemos la historia de Job, aunque Satanás aparece en la película, Satanás no vino a tentar a Job a primera instancia, sino que el Señor tenía un plan en la vida de Job, pero también en la vida de todos aquellos que iban a leer esta historia. Bueno, en el versículo 20 del capítulo 1, fíjense la reacción de Job después que le pasó todo esto. Dice Job 1:20: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza. Son expresiones de lamento, ¿verdad?, de luto también. Y se postró en tierra y se enojó. ¿Así dice? Fíjense qué impresionante, ¿no? Y adoró. Ahora, si usted se toma unos segundos, después de haber explicado el contexto de lo que él pasó, la actitud de Job, ¿verdad?, es impresionante, ¿no? Es un dolor desgarrador, es una angustia profunda, y vemos que hacia Dios Job no se enojó. Dice el texto: y adoró, y en el 21 dice: y dijo, las palabras que salieron de su corazón: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio
y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Una de las cosas que muchas personas ignoran, incluyendo a cristianos, es que todo lo que poseemos en esta vida terrenal y temporal son prestados por Dios. ¿Usted puede entender esto? O sea, todo lo que usted no puede conservar eternamente es prestado. Su vida, sus relaciones, sus hijos, sus posesiones materiales, todo le pertenece a Dios. Nuestras posesiones materiales, todo lo que usted puede imaginarse que está en su posesión, valga la redundancia, es prestado por Dios. La Biblia misma dice que los hijos son prestados por Dios. Significa que los tenemos por un tiempo. Por más que usted los ame, un día se van a despegar de usted, ya sea porque se vayan de casa, o ya sea porque se mueran, o usted se muera. Pero finalmente tendremos que darle cuenta a Dios por los hijos. En Salmos 24, versículo 1, usted conoce este salmo muy conocido, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, es decir, todo lo que en ella hay. El sol es de Dios, las estrellas son de Dios, el mar es de Dios, todos los animales son del Señor. Y luego dice: el mundo y los que en él habitan, de él son todas las cosas. Eclesiastés 12, verso 7, en la versión traducción al lenguaje actual, el sabio Salomón, fíjense lo que dice. Dice: cuando llegue ese día, ¿sí sabe cuál día? El día de la muerte. Volverás a ser polvo, porque polvo fuiste. Y el espíritu volverá a Dios, pues él fue quien lo dio. Cuando el texto dice el espíritu vuelve a Dios, es cuando también leemos en la Biblia, cuando alguno exhala, significa que ya la vida se fue. Es cuando, por ejemplo, alguien muere, en ese momento se pone frío, cambia de color, es decir, la vida de Dios salió de esa persona. Es impresionante, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que la seguridad eterna de todo lo que tanto amamos solo se encuentra en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra todo tiene un fin, o todo tiene fin, mejor dicho, todo se destruye, nada dura para siempre. Si en verdad queremos preservar todo lo que tanto amamos, debemos invertir todo nuestro tiempo y esfuerzo en las cosas eternas de arriba, no en las de la tierra. Este debe ser, como conocemos, nuestra cosmovisión, o en otras palabras, nuestra manera de entender y ver la vida. Para las personas que no son cristianas, la gente que no conoce a Dios, su forma de ver la vida está encerrado en el dinero, el trabajo, la salud, mi casa y mi familia. Ahí quedó todo. Cuando me muera, ahí quedó. Se acabó la película. Pero el cristiano debe tener una cosmovisión, entiéndase, una forma de ver la vida de manera bíblica, sabiendo que todo lo que estamos haciendo aquí no es todo. O sea, no queda aquí, ¿verdad?, en nuestras acciones. O sea, no terminan el día que morimos. Incluso, me voy más allá, todo lo que usted y yo hacemos en esta tierra repercute ¿a qué? A la eternidad. Jesús nos deja un ejemplo para mantener una perspectiva bíblica en todo y para mantener también nuestra esperanza en las cosas de arriba que nunca perecen. Por ejemplo, Mateo 6, verso 19, fíjense cómo lo dice el Señor. Mateo 6, 19. Jesús en el Sermón del Monte, el capítulo 6, si usted se da cuenta, está contextualizado, más bien dicho, está todo resumido a los deseos del alma, ¿verdad? Comienza arriba con la vanagloria, termina abajo con el dinero, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que el dinero en sí no es malo, el dinero, pero el amor al dinero sí. La palabra dice que es la raíz de todos los males. Significa que con el dinero compramos cosas, compramos posición, compramos hasta gente. Fíjense que, ¿verdad? Qué cosa. Entonces, como el dinero compra tantas cosas, el dinero le da al ser humano un cierto valor, un cierto sentido de valor que finalmente es vano, o sea, es vil. Pero como el mundo así lo ve,
pues la gente da su vida por el dinero, porque se compran no solamente cosas, sino hasta personas. Hoy en día hasta el amor se compra con dinero, y digo eso de manera, ¿verdad?, sarcástica. Mateo 6:19 dice, Jesús hablando en el Sermón del Monte, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Estos son plagas que se comen las cosas materiales. Por ejemplo, usando uno de ellos, vamos a suponer la polilla es familia de una mariposa que desgasta, se come, es como si fuera una carcoma, ¿verdad?, que se destruye todo. Esa es la idea del texto. Bueno, aquí, si leemos este texto, parece como si Jesús está en contra de las riquezas. Y Jesús no está en contra de las riquezas. El texto, si lo leemos de manera resumida, el sentido de este texto es que cuando como cristianos tenemos la oportunidad de hacernos ricos, pero al ir detrás de esa riqueza abandonamos a Dios, ahí es donde Jesús hace la comparación. Hay cristianos multimillonarios, ¿sí o no? Y hay cristianos multipobres. O sea, tenemos en el cuerpo de Cristo los dos extremos, gente pobre, gente rica. Pero como hemos estudiado anteriormente, hay gente rica, humilde, como también gente pobre, orgullosa. Entonces nos damos cuenta de entrada que no es el dinero que enorgullece, es el corazón que se enorgullece. Es cómo manejamos el dinero, cómo nuestra cosmovisión, incluso del dinero, cómo vemos el dinero. ¿El dinero es algo valioso, sí o no? ¿Pero es más valioso que la vida? Bueno, Jesús más abajo dice no. Entonces Jesús lo que está haciendo es poniendo en balanza nuestro corazón detrás del tesoro del mundo o detrás de Cristo. Y Jesús dice, finalmente, por lo que tanto has trabajado, un día se va a quedar. Volverá a Dios, porque de Él es. Y termina en el 21, fíjense lo que dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro corazón siempre irá detrás de las cosas que tienen mayor valor para nosotros. Por eso es que cuando cantamos yo amo al Señor, o lo decimos, pero con los hechos, ¿verdad?, hacemos lo contrario, no amamos al Señor. Dice la palabra que mi pueblo de labios me honra, pero su corazón significa que es con el corazón que amamos a Dios, ¿sí o no? Jesús dice, fíjense, en términos más sencillos, que nuestro destino final lo define nuestro corazón. Fíjense que algo que debemos siempre tener en mente, porque al cristiano se le olvida esto: todo ser humano, entiéndase cristiano y no cristiano, todos a una sufren. ¿Sí entiende eso usted? Todo el mundo sufre, no importa que usted sea creyente o no creyente, todos sufrimos. Pero dentro de esa realidad de que el sufrimiento es algo que ahí está, la Biblia nos enseña que hay dos tipos de sufrimiento. Está el sufrimiento sin esperanza y el sufrimiento con esperanza. Y imagínese usted montarse en una bicicleta, ¿verdad? Usted compra una bicicleta y de entrada, cuando abre el paquete, la arma, todo eso, le quita la cadena y se monta en ella y comienza a pedalear. Bueno, ¿qué sucede? No va a ningún lado. Bueno, cuando venimos a Cristo, es como que le pusieron la cadena a la bicicleta y ahora vamos a pedalear con un sentido. Lo mismo sucede con el sufrimiento. Cuando la gente en el mundo sufre, es un sufrimiento vano. Y la palabra nos va a enseñar textos que nos van a explicar mejor. No busquen este texto, nada más lo voy a parafrasear. Primera Tesalonicenses 4:13. El apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica que no lloren como los que no tienen esperanza. ¿Qué significa ese texto? Bueno, que no haya un lamento como que si aquí quedó todo, como que se terminó la película aquí, ¿verdad? Y parece que en ese tiempo, por la persecución, obviamente algunos lo mataban. En el caso de Esteban, ¿se acuerdan cómo mataron a Esteban? ¿Lo apedrearon? Bueno, ahí mismo el texto nos dice, no lloren a Esteban como que si no hay esperanza. Claro que lloramos la muerte de un ser querido, aun siendo cristiano, porque duele. Obviamente Jesús lloró a Lázaro. Pero la palabra dice que tendremos la esperanza de volver a verlos.
Por esa misma razón debemos de predicar el Evangelio, para que los seres queridos que tanto amamos también vengan con nosotros. Es importante esto. Este texto habla de que existe un tipo de sufrimiento desesperanzado. Habla de un dolor desgarrador por la desesperanza de aquello que hemos perdido. ¿Por qué usted cree que cuando la gente que no es creyente en Dios, en un funeral dice, nos volveremos a ver? O desde el cielo me está mirando, ¿verdad? El que se murió. Son palabras que uno humanamente se las inventa para no sentirse uno tan mal. Pero a la verdad esta persona tiene la esperanza de volver a ver al que se murió. Bueno, si no tiene a Cristo, no lo va a volver a ver. Sea que aquel se fue con el Señor o se perdió. Es muy desgarrador el simple hecho de solo pensar que el final de nuestra película en esta tierra no tiene un final feliz. ¿Entiende usted, hermanos, lo que significa la palabra esperanza? En la mañana usaba un ejemplo de un paciente en el hospital que estaba sumamente débil de manera física y tenía cáncer, esta persona. Y en esa cama, postrado, esta persona no tenía fuerzas ni para levantar la mano, estaba así, se le cayó el pelo, todo, y el doctor le dijo, hay esperanza. Y esta persona en esa misma condición se llenó de gozo. ¿Por qué? Por la esperanza, por lo que espera. Por otro lado, la Biblia habla de otro tipo de sufrimiento muy diferente al sufrimiento desesperanzado, y es el sufrimiento con esperanza. Fíjense que Jesús nunca dijo, si me siguen no van a sufrir. Jamás dijo eso. Bueno, hoy existe una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Y usted busca eso en la Biblia y en ningún lado aparece. En ningún lado. Cuando el hombre esconde la verdad que Jesús abiertamente dijo, de que sí tendremos aflicción, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Es una promesa bíblica. Son de las promesas que nadie arrebata, ¿verdad? Lo único que nos permite resistir y perseverar cuando enfrentamos pruebas es la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Esa es la parte donde mata la envidia, la desesperanza, el desánimo, que un día yo tendré lo que tanto mi corazón anhela. Miren, hago un paréntesis, ¿verdad? ¿Sabía usted que el deseo de nuestro corazón será cumplido el día que demos el primer paso en el reino de los cielos? ¿Se ha visto cuando usted pone a cargar su celular y usted ve que no pasa de 5%? ¿Qué usted dice? Se dañó. Así está nuestro corazón. Pero el día que entremos al reino de los cielos, nuestro corazón hará así, ¡cling! 100% corazón satisfecho. Impresionantemente así será. Mientras tanto, nuestra batería está cargando todavía. Cada día nos vamos llenando de Cristo lentamente, pero ese día será algo repentino. Fíjense lo que dice Romanos 8:18, el apóstol Pablo a los romanos. Romanos 8, versículo 18. El apóstol Pablo dice algo aquí que para nosotros como creyentes debemos de tener este texto muy guardado como esperanza cristiana. Fíjense cómo lo dice el Señor, hablando a través de Pablo, dice, pues tengo por cierto, aquí Pablo, estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los cristianos, ha de manifestarse. Bueno, vamos a desmenuzar el texto. Pablo dice, tengo seguro, estoy seguro de esto, que lo que yo sufro hoy, por difícil que sea, lo vamos a comparar con la historia de Job, no se compara con las promesas eternas en el Señor. Pero aquí Pablo dice, la gloria venidera que en nosotros, y por eso es que cada uno debemos estar incluidos allí. Nosotros habla de solamente cristianos, creyentes en Jesús. Sin lugar a duda, perder algo de gran valor, enfrentar una prueba difícil o perder un ser querido es algo muy, muy doloroso.
de eso no tenemos duda. Pero estando en Cristo, todo eso es un sufrimiento temporal. Alguien dijo predicando, yo prefiero sufrir temporalmente, gozar eternamente, que gozar temporalmente y sufrir eternamente. ¿Sí lo dije bien? Más o menos. Es un dolor con la esperanza puesta en las promesas eternas de Dios. No hay despropósito en el sufrimiento que Dios permite en nosotros como cristianos. No hay despropósito. Es por eso que cuando estamos en medio de una prueba, no debemos encerrarnos en el dolor. Sí duele, claro que duele. O sea, no estoy siendo insensible. Sufrimos. Pero en medio de esa prueba debemos de sacar el ojo, entiéndase, del corazón y mirar las esperanzas que hay en Cristo, para que esa esperanza nos fortalezca a resistir hasta el final. Debemos quitar la mirada del dolor y poner los ojos en la esperanza eterna que Dios ha prometido en Cristo. Miren lo que dice Hebreos 12, versículo 1, en la versión Nueva Biblia Viva. Hebreos 12, verso 1. Este texto me gusta porque habla bajo el contexto de la nube de testigo. Y me gusta que dice nube de testigo, porque son los que murieron por la fe y son los que están arriba ya. O sea, nube habla de arriba. Ya están prácticamente, es como si fuera, imagínese usted un estadio de soccer, de fútbol, como usted guste, que alguien está así, como dicen en México, le está echando porra a usted para que usted gane la meta. Vamos, que tú puedes, vamos, 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 que ya yo llegué. Esa es la idea de la nube de testigos, ahí está. Y nos sirve de ejemplo. Hebreos 12, verso 1. ¿Llegaron? Recuerden que voy a leer una versión un poquito más sencilla, ¿no? Dice, por eso también nosotros, que estamos rodeados de tantos testigos, esos son los testigos que habla de Hebreos 11, Abraham, Moisés, Rahab, Sara, etc. Dice, dejemos a un lado lo que nos estorba. ¿Qué es lo que nos estorba? La Reina Valera dice, todo peso. Significa todo aquello que pone tropiezo, distracción o peso en hacer la voluntad de Dios. Fíjense, puede ser tan sencillo como tu celular. ¿Sí o no? No le gustó. Así de sencillo. Recuerdo que una vez un hermano me enseñó la opción que tiene el teléfono de uno poder ver las horas que uno dura viendo cada aplicación y todo eso. Y ahí están se llama screen time, ¿verdad? Y luego que en el YouTube duraste 5 horas, en el WhatsApp 3, en Facebook 1, y luego tú sumas, y luego el Señor con tu celular te pregunta en el cielo, ¿verdad? ¿Y no tenías tiempo para orar? Y yo dije, wow, es serio, o sea, es cierto, perdón, es cierto. Bueno, vamos a seguir leyendo. Me quedé, dejemos a un lado lo que nos estorba, y luego dice, en especial el pecado que nos molesta, y corramos con paciencia. La palabra paciencia significa resistencia. ¿Sabe qué es lo que desarrolla la resistencia? Escucha lo que dije, lo que la desarrolla, que cuando estás en medio de un dolor, cuando estás a punto de desistir, decides continuar y en ese momento creces espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros hemos tirado la toalla en el momento donde vas a crecer ahí? Nos ha pasado a muchos, se nos pasa. De repente no resistimos la prueba hasta el final y no crecemos, y otra vez más prueba y nunca crecemos. Por eso dice el texto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mantengamos fija la mirada en el dolor. Bueno, usted no tiene esta versión, pero esa dice el dolor, ¿no? Dice ojos puestos en el dolor. Pregunto, ¿cómo dice? Ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Estoy siendo sarcástico con un propósito. Dice, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, Jesús, por el gozo que le esperaba, dice, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza. Quiero que vayan notando que el gozo que la Biblia nos manda tener en las pruebas no es que nos gocemos por el dolor. Nadie se goza por el dolor, pero sí nos gozamos por lo que produce el resistir el dolor. Ese es el gozo.
Dice, y ahora Jesús está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso piensen en el ejemplo que Él nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo, ya que en la lucha que ustedes tienen contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. Fíjense que este texto no lo tenía en las notas, pero hay un texto, mientras estábamos en la alabanza, que me llegó a la mente. Es primera de Pedro 4, acompáñenme allá. Y el Señor me enseñaba algo que le podemos llamar así, como cuando el Señor te revela un principio que tú dices, con razón. Son de esos principios que nos hacen libre en el sentido de lo que voy a explicar a continuación. Nada más voy a hacer un paréntesis hasta que leamos el texto. Primera de Pedro 4. Me dice usted amén cuando llegue. Fíjense. Aquí Pedro dice en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Escucha lo que va a decir a continuación. Dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ahora escuche bien esto que voy a decir. Cuando como cristianos vivimos una vida de sufrimiento, que lo vamos a ver el tipo de sufrimiento al que me refiero, cada vez que tú resistes la prueba, cada vez que haces eso, te haces más fuerte al pecado. Porque hay dos tipos de sufrimiento, acuérdense. Está el sufrimiento de negarte al placer y está el sufrimiento de soportar la ofensa. ¿Sí lo entendieron? Hay una diferencia. Está el sufrimiento de negarte a las cosas que tu carne quiere, eso duele, pero luego está el sufrimiento de soportar las pruebas, la ofensa, el vituperio, la persecución. Cuando alguien te habla mal y tú le contestas amablemente. Ese es otro sufrimiento. Muchos cristianos no vencen, por ejemplo, adicciones o vamos a decir apetitos de la carne, porque comienza lo que dice Pedro, lo voy a leer otra vez. Dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando hacemos sufrir nuestra carne, tenemos dominio sobre el deseo del pecado. Eso es lo que aquí Pedro dice. Y muchos de nosotros le pedimos en oración a Dios que nos quite algunos pecados que Él no nos ha quitado, pero no lo vencemos porque no sufrimos en la carne. En la mañana yo decía que tenemos una lucha grande en esta era, porque vivimos en la era de la comodidad. Hoy tú te montas y vas a comprar un carro, ya la gente no se interesa por el motor, si las llantas al frenar van a pararse en el momento adecuado, no, el asiento, la pantalla, tiene una pantallota el carro digital. Súbele el volumen al sonido a ver cómo suena, ¿verdad? Las luces son bonitas, todo es lujo y comodidad. Y todo está tan cómodo que cuando la palabra nos manda a sufrir, imagínese, levantarnos temprano, orar, servir, todo eso es incómodo, ¿sí o no? Yo sé. O sea, he aquí pongo delante la televisión y el servicio a Cristo. Escoge pues. O sea, prácticamente así es como se siente para nosotros hoy, ¿no? 2 Corintios 7, verso 10. La vida cristiana, mis hermanos, es un proceso donde vamos madurando gota a gota. Pero el peligro es cuando esa gota no cae. Cuando ese poquito que el Señor nos pide, no lo hacemos. Y hemos estudiado varias veces que el Señor no nos está mandando a dar nuestra vida, como Pedro, mi cabeza doy por ti. Pedro, no te estoy pidiendo que te mueras por mí, te pido nada más que te calmes. Hasta ahí llega la obediencia de hoy. Tarea para hoy, cálmate, Pedro. Mañana vamos a lavarte los pies. No, Señor, báñame completo. Pedro, vamos a volver otra vez a la primera, cálmate. O sea, así es como vamos creciendo. Cositas así nos pide el Señor para que enfrentemos las grandes después. Fíjate, aquí Pablo
a la iglesia de los Corintios, le habla de los dos sufrimientos y qué producen. 2 Corintios 7:10, en la pantalla lo van a poner porque voy a leer la versión nueva, traducción viviente. Fíjense cómo lo dice esta versión. Dice Pablo, pues la clase de tristeza que Dios, escuche, desea que suframos, ¿Dios quiere que suframos? ¿Sí o no? Claro que sí. Miren, se lo voy a simplificar. Cuando usted tiene un niño de 2 años, escuche esto, y usted le dice que no a algo que no le conviene, ¿sufre el niño sí o no? ¿Usted quiere esa clase de sufrimiento para su hijo sí o no? ¿Cómo no? Se llama disciplina. Disciplina. Eso se llama, usted le está extendiendo la mecha. ¿Sabe para qué? Para que cuando sean adultos no sean adictos y tan débiles en decir que no a lo malo. Pero es pequeño que hay que hacerlo. Ya grande no se puede. ¿Sí entendieron? Entonces, hay un tipo de dolor que el Señor sí quiere que pasemos, el dolor de la inyección para que se sane el niño. Es importante esto. Bueno, aquí dice, leo de nuevo, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Quiero que noten la palabra clase de tristeza que Dios desea. Dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Dice más adelante, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte. El mundo produce un dolor que no conlleva nada. Ese es el sufrimiento sin esperanza. La queja del mundo, ¿cuál es? La corrupción, no hay trabajo, no tengo dinero, me duele aquí, no tengo esto. Pero finalmente los que no se arrepienten se perderán. Pero para nosotros el dolor que Dios quiere que suframos forma nuestro carácter, para que en el desarrollo del carácter la gente vea que Cristo está en nosotros y ellos crean. ¿Sí ven que en Cristo sí es mejor sufrir? Lo único que hay que estar claros es que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Existe un tipo de dolor que trae recompensas eternas. Es como, por ejemplo, hay una diferencia entre cuando alguien trabaja levantando piedras o cosas pesadas que ir a un gimnasio a levantar pesas. Fíjense, el que trabaja en algo levantando cosas pesadas desarrolla un músculo, pero en el gimnasio todos los músculos se desarrollan, porque cada ejercicio va dirigido a un músculo en particular, que si levantas así, que si le das así, que si le das así, todo para todos los músculos del cuerpo. La vida cristiana es parecido. En el mundo estábamos sufriendo, pero nada de eso producía ningún fruto. Pablo se lo dice a los Corintios, estando en el mundo sufríamos, ¿y cuál era el fin? Muerte. Ahora en Cristo sufrimos para desarrollar el carácter y para bendecir a las personas para que conozcan de Cristo. ¿Sí sabías que lo único que nos distingue como cristianos es el sufrimiento? Cuando alguien te insulta y tú le contestas con un te amo, el mundo no hace eso. Y algunos me miran, pastor, usted no sabe lo que me está pasando a mí. Es la única manera de demostrar esto. Este tipo de sufrimiento es el tipo de dolor que sufrimos los cristianos por causa de Cristo y su palabra. Es el tipo de dolor que ofrece, escuche bien, gracia para resistir y soportar las pruebas y trae esperanza para que tengamos gozo y paz en medio de las pruebas. Me temo que muchos cristianos no están disfrutando de esas promesas porque en el momento que están frente a la prueba se dan la vuelta en U, salen corriendo y no, ¿qué decía el salmista David? Aunque ande, ¿verdad que no dice desde que ve el valle me devuelvo? No dice así. Muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas nos librará el Señor. Significa que al atravesarlas nos mantendrá guardados en Él. No significa que nos va a evitar el problema. Quisiéramos que las cosas fueran más fácil, pero no funcionan. Usted sabe que cuando no hay crianza, no hay carácter, ¿sí o no, padres? Lo mismo nos dice el Señor, sin disciplina. ¿Qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? Sabiendo lo que produce la disciplina. Pero la disciplina se llama
sufrimiento y no nos gusta. Santiago 1, versículo 2. ¿Usted sabe lo difícil que es predicar esto? ¿Quiere saber? Que nada de lo que estoy diciendo le agrada a la carne y muchos me están mirando mal. Pero la Biblia dice que nuestro espíritu está siendo alimentado. Nuestro espíritu se regocija en esta palabra, aunque la carne Pastor, ¿no hay otro tema? Santiago 1, verso 2. Esto no es fácil para nadie, mis hermanos. Por eso necesitamos de la gracia. Dice, hermanos en Cristo, versión, traducción al lenguaje actual, ahí está en la pantalla. Hermanos en Cristo, ¿a quién está hablando? A creyentes, ¿no? Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Es un texto muy irónico, un texto muy... Tú dices, ¿cómo vamos a estar contentos cuando viene el dolor? Bueno, vamos a ver qué dice el texto. Dice, así, cuando su confianza en Dios, entiéndase su fe, sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. ¿Felices en las pruebas, pastor? ¿Cuántos se alegran por el sufrimiento? La respuesta es muy clara y obvia, nadie. La Biblia, cuando habla de este sufrimiento que trae gozo, lo relaciona con una mujer dando a luz. Está contentísima, con tremendo dolor, no está contenta por el dolor, sino por el bebé que viene. Esa es la idea de este texto. Estamos gozosos no por lo que duele, porque seríamos masoquistas, ¿no? Estamos contentos por lo que desarrolla el dolor, el fruto del sufrimiento. Es importante hacer notar que el sufrimiento aquí es por causa de Cristo, porque no todos los sufrimientos producen fruto. El apóstol Pedro nos ayuda a hacer diferencia entre dos tipos de sufrimientos aquí. Primera de Pedro 4, versículo 12, acompáñenme allá. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro aquí. Ahora, mientras leemos Primera de Pedro 4, van a notar una similitud en Santiago 1, que acabamos de leer, y Pedro 4, Primera de Pedro 4. Nada más que Pedro lo desarrolla, como que lo desglosa más, pero va a decir exactamente lo mismo. Lo van a notar. Dice Primera de Pedro 4:12, dice, amados, otra vez le habla a cristianos, creyentes. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Fíjense lo primero que dice Pedro, no se sorprendan cuando vengan las pruebas. Y luego dice, para añadirle al enojo, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Qué insensible Pedro. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. La palabra participante significa poseer lo mismo que Cristo. Y tiene el sentido de que los dolores, el sufrimiento, la angustia que viene a nuestra vida por ser cristiano, son combatidos espiritualmente, así como Cristo lo hizo, no humanamente. Usted y yo sabemos que cuando enfrentamos una situación difícil en la carne, terminamos pecando. Es como cuando alguien te insulta, tú eres cristiano y dice, tu cabeza dice, ay, si pudiera ahora mismo. Y el espíritu sube y te dice, al que le maldecían y no contestaba con maldición. Y ahí luego tú te desinflas. Cuando tú decides hacer lo que el Espíritu te dice, Él en ese instante te capacita, te da la gracia y la gente ve a Dios en ti. Pero ¿quién se lleva la gloria si tú lo querías matar? O sea, esto es algo real, hermano, ¿sí o no? ¿Quién se lleva la gloria si tu intención era vengarte? El Espíritu Santo te ayudó y tú dices, Señor, gracias por ayudarme. Pero una repetición diaria de eso es lo que forma el carácter. Es eso lo que nos hace más como Jesús. ¿Están entendiendo? Dice más adelante, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, ¿qué dice?
Él es blasfemado. Ellos son los no creyentes. ¿Por qué lo blasfeman? Porque el mensaje de Jesucristo no es cómodo, no es atractivo, no trae placer a la carne. Y por eso terminamos odiando a Cristo. Los que quieren agradar a la carne terminan odiando a Cristo. Y por eso dice, por ellos Él es blasfemado. Pero luego dice algo que es la contraparte. Y por vosotros, ¿qué dice? Es glorificado. Ahora yo quiero que usted se tome un momento y piense en este contraste. Los que blasfeman a Cristo son los que al escuchar su mensaje no le agrada porque el mensaje cristiano te manda a negar tu carne. Esos son los que blasfeman, ¿de acuerdo? Los que le glorifican son los que han decidido negar su carne. Y negar la carne significa sufrir. ¿Cómo glorificamos a Cristo? ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, cuando tú eras joven te vestías, pero luego vendrá otro y te vestirá y te llevará donde no quieres. Con esto dejó dicho, ¿con qué muerte iba a glorificar al Señor? Cuando decimos para la gloria de Dios, obviamente no es cuando te aumentan el cheque. Y quizás sea eso, no lo sé. Pero sabemos que es el sufrimiento que define dónde está nuestra fe. Dice el verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Aquí Pedro, habla de dos tipos de sufrimientos. No se avergüence, es decir, no tengas miedo, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los creyentes. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Escuchen lo que va a decir a continuación. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La vida cristiana y la salvación es hasta que lleguemos. Si usted se sale del camino ahora, apostata y se va al infierno. Entiéndalo, cristiano. Tengan cuidado con los temas del internet. Si un cristiano se sale del camino y apostata, se pierde. Un cristiano nacido de nuevo. ¿Le leo el 18 otra vez? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Son textos que nos infunden mucho temor, porque a mí este texto lo que me da deseo es de afirmarme más, ¿sí o no? Aquí notamos que Primera de Pedro 4 y Santiago 1, ambos hablan del gozo en medio de las pruebas, ambos hablan del privilegio de participar de los padecimientos de Cristo, y ambos nos hablan del propósito y la esperanza en medio de las pruebas. Santiago 1, Primera de Pedro 4. Voy a leer Santiago 1 en la versión Reina Valera, es la que usted tiene, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, como mayor gozo, significa, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos de nosotros, si yo les pregunto, quisieran desarrollar el fruto de la paciencia? Casi no, porque ya saben lo que le voy a decir. Ya saben mucho ustedes, ¿no? Miren, yo creo que en todos nosotros es algo sincero, ¿verdad? Decimos, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero ser más fiel, ¿sí o no? Pero lo que estamos diciendo detrás de todo esto es, yo quiero sufrir. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe produce el fruto de la resistencia. El dolor es algo inconcebible, es algo que desde que llega a usted lo pellizcan y usted brinca, ¿sí o no? Así somos. Pero cuando decidimos voluntariamente resistir el dolor por la justicia de Cristo para desarrollar nuestro carácter y por amor a las almas, el Espíritu nos ayuda, la gracia entra en acción. Miren, es impresionante que cuando Sansón se le da la fuerza, siempre he dicho que Sansón es flaco, me mantengo en esa postura. Digo porque Sansón era por la gracia que tenía fuerza, ¿verdad? Usted y yo somos Sansones, no tenemos músculos así, no somos fuertes, pero el poder es del Espíritu. Y por eso vemos en la Biblia que cuando Sansón adultera, cuando pecó,
Fíjense, él ya estaba pecando. Un pastor me preguntó esto ahora en México. Me dice, cuando un pastor peca, ¿se va la gracia? Y dije, el temor mío es que no se va rápido, dura un tiempo, como si fuera una oportunidad para que se arrepienta. Y le dije, ¿te acuerdas de Sansón? Que aún adulterando y fornicando tenía fuerza, pero un día trató de usar esas fuerzas, y dice la Biblia, y Sansón no se había dado cuenta que el espíritu lo había dejado. Pregunto, ¿se le desinflaron los músculos? No, porque la fuerza no era de él. Preguntaban, ¿de dónde sacaba la fuerza? Significa que el espíritu para nosotros en este tiempo nos capacita a sufrir y soportar. O sea, esto no es cuestión de ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Tener una voluntad fuerte humanamente hablando, no. Eso es que el espíritu nos ayuda. Yo conozco gente cristiana que son muy resistentes al dolor, humanamente hablando. Y también conozco gente cristiana que son muy débil al dolor. Le dicen dolor y ya está llorando. Pero ambos necesitan una medida de gracia del espíritu para soportar las pruebas. Cuando Pedro murió cabizbajo, entendemos que fue porque el espíritu lo capacitó. Porque él quiso hacerlo antes y salió corriendo y lo negó 3 veces al Señor. Les digo esto para que no nos acomodemos en nuestra propia humana suficiencia, sino que entendamos que sufrir es cuestión de cosas espirituales. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, no es humanamente que nos pide el Señor. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿usted cree que le dolía? Pero el Espíritu le dio una gracia para resistir y veía el cielo abierto y perdonaba al que lo apedreaba. Esto es espiritual, hermanos, es lo que nos hace diferente al mundo. Usted conoce que la Biblia dice, da la otra mejilla, ¿sí o no? Hoy hay un deporte se dan, en mi país se le dice galleta, en algunos países cachetada, pescozón. ¿Sí saben lo que es? Bueno, en cada país, pero ¿cómo quieren que diga? ¿Cachetada? Bueno, hay un deporte de cachetadas al que aguante más. A veces quedan así mareados. ¿Sí lo ha visto? ¿Sí, ustedes ven eso? Los hermanos que se excusan dicen, pastor, es que estaba pasando el Face y vi que así. Pasó de rapidito. Ahora bien, analizando ese ejemplo, ¿usted cree que dieron la otra mejilla? ¿Se da cuenta que dar la otra mejilla es algo espiritual? Es una actitud del corazón, me rindo. Esa es la idea. Y aquí sigo leyendo en el verso 4. Vamos a retomar el 3 de Santiago 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Aquí ahora nos manda a nosotros a soportar hasta el fin. A la iglesia de Esmirna el Señor le dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel por 10 días. Resiste hasta el fin y serás salvo. ¿Hasta cuánto? Resiste hasta el fin. Nuestro trabajo es aguantar. El Espíritu nos va a capacitar porque es voluntad, es por una decisión voluntaria que obedecemos a Dios. La carne es débil, el Espíritu está dispuesto. Estoy recargando todo hacia confiar en que sufrimos en el Señor, pero Él quiere ver que obedezcamos. El mar no se abre hasta que no levantemos el pie. Eso no es una cosa de resistir humanamente o de valentía humana, eso es algo de fe. Dice luego, mas tenga la paciencia su obra completa, soportar hasta el final, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Está hablando aquí de madurez, para que lleguemos a la madurez. ¿Sí entendieron? La palabra de Dios es muy clara cuando nos habla del fruto nacido de las pruebas. Muchos se confunden e ignoran que no todo sufrimiento que enfrentamos como seres humanos viene o es una prueba que produce fruto. Fíjense lo que dije, no todo lo que sufrimos tiene el propósito de llevar fruto. Le voy a decir por qué. Pedro, ya pudimos leer que dice, si alguno padece como cristiano o como homicida, el resultado es diferente. Me explico. Si usted por negligencia, usted llega tarde a su trabajo
y su jefe así se lo traga, así todo, y le habla mal. Y usted dice, ay, el cristiano sí padece. ¿Verdad que no aplica? ¿Por qué no? Irresponsabilidad del cristiano. Pero si tú llegas temprano y haces lo que tienes que hacer, y hay 5 empleados y tú eres el único cristiano y el jefe la tiene contigo, el Señor está tratando con tu corazón. ¿Sí entendieron? Si hay 5 y solo tú eres cristiano y el jefe nada más contigo la tiene, el Señor, su mano está en tu corazón trabajando contigo. No es tu jefe el problema, el Señor está trabajando contigo. Pero si no tenemos un concepto espiritual, le vamos a echar la culpa al jefe y finalmente a Dios. Y nos vamos a salir, Señor, cámbiame de trabajo, cámbiame de trabajo. Y luego, ¿qué pasa? Lo que leímos, no terminamos la prueba. Y terminamos allí sin crecer. Aquí es donde muchos cristianos se dan la vuelta. Y la instrucción es para que no abandonemos. Mateo 5, verso 10, en la nueva Biblia Viva, Jesús dice lo siguiente. Mateo 5:10 dice, usted sabe que el mundo nos atrae con placer, ¿no? Y el Señor nos llama con sufrimiento. ¿Qué es más fácil? Dice, dichosos los que sufren persecución. Fíjense lo que dice, bienaventurados a los que están persiguiendo. Si usted se traslada por un segundo al tiempo de los que estaban oyendo a Jesús, Jesús les decía, grandemente bendecido es al que lo andan buscando para matarlo. Esa es la palabra ahí. Y usted diría, o los que estaban allí, ¿no? Señor, ¿cómo que bendecido el que nos anda buscando para matar? Persecución, eso significa. Luego dice, por ser justos, porque el reino de los cielos es de ellos. Dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persiga y diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos. Alégrense mucho porque en el cielo les espera una gran recompensa. Así fue como persiguieron a los profetas antiguos. Dios tiene propósitos en medio de las pruebas que cada cristiano enfrenta por ser fiel. Todos los seres humanos sufren y pasan dificultades, pero no en todos aplica, todo obra para bien. Romanos 8:28, vamos a volver a este texto. Es un texto que usamos en estos temas que hemos traído los domingos. Y como hemos dicho antes, es un texto muy mal utilizado o mal entendido. Y vamos a ver aquí 6 puntos acerca de Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Número 1, los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Según la palabra de Dios nos enseña que los que aman a Dios son los que obedecen su palabra. En la mañana les decía al grupo de la mañana, les decía, el amor a Dios no es sentimental, no es romántico, no es emocional. O sea, no es que, yo amo a Dios tanto, lo siento aquí. A lo mejor lo sientas, pero Dios lo único que quiere es que haga lo que Él diga. ¿Por qué me dices que me amas y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Eso es todo. Los que aman a Dios son los que obedecen su palabra. Número 2, todas las cosas. En el texto Romanos 8:28 aparece que todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? La palabra aquí, o la frase, todas las cosas, obviamente se está refiriendo a aquellas cosas que traen comodidad y placer, como también las que traen incomodidad y angustia. Las dos. La vida cristiana se caracteriza por tiempos buenos y tiempos malos. En los dos debemos de ser fiel, en los dos. Hay cristianos que cuando le va bien se alejan de Dios y luego le pasa algo y vuelven a Dios. Así no es el sentido de obrar para bien, sino que estando firmes en el Señor, te va bien en tu trabajo y sigues firme y tu carácter va siendo desarrollado, mueres a la codicia, adoras al Señor, etcétera. Como también cuando vienen las pruebas como cristiano, si permaneces en la palabra, va a obrar para bien, Dios va a desarrollar tu carácter. Amén. Número 3, ayudar. Aparece la palabra ayudan a bien. Aquí la palabra ayudar originalmente significa colaborar.
Es como cuando tú ves jugadores en un equipo, cada uno como un miembro, un jugador, colabora para ganar el juego, ¿sí o no? El sufrimiento es uno de esos jugadores. Colabora para el bien de tu alma y para el bien de la obra de Dios. La palabra ayudar es la palabra griega sunergeo, de donde conocemos la palabra sinergia, synergy, que significa trabajar en conjunto para lograr un objetivo. Lo bueno y lo malo que nos acontece tiene un propósito en el Señor. Número 4, ayudan a bien. Esta palabra que aparece en Romanos 8:28, bien, ayudan a bien, la palabra bien tiene el sentido más profundo de lo que usted y yo podemos entender. Por ejemplo, para nosotros la palabra bueno, ¿verdad?, es todo lo que traiga un beneficio personal a nuestra vida. Humanamente hablando, eso es lo que es bueno para nosotros. Trabajo, diversión, dinero, salud, seguridad, fama, poder, comodidad. Estas son las cosas que mayormente son buenas para nosotros, pero con la Biblia, en la Biblia, la palabra bueno significa algo mucho más allá de esto que acabo de mencionar. La palabra bien que aparece aquí se origina de la palabra que usted conoce, bendición. Bueno, bendición, bienaventurado, bondad, son las mismas palabras en la Biblia. Pero ayudar a bien, escúchelo cómo lo voy a definir, se usa en referencia a las verdaderas bendiciones de Dios, las cuales traen prosperidad espiritual y beneficios eternos. Me explico. Si para ti comprar una casa es bueno, es un bien, pero Dios en su soberanía ve que te va a hacer daño y te vas a perder, no te la da. Y al no dártela, esto obró, ayúdenme, para bien. Yo sé que son cosas que no nos gustan oír, pero va a tener un fruto final en la eternidad. Y por eso es que no debemos esforzar a Dios. Cuando algo no sale, no lo empujemos. Deja que Dios sea el que te lleve. Todos aquí tenemos aspiraciones, sin duda alguna, yo estoy seguro. Yo tengo, mi esposa tiene, ustedes todos tienen. Pero todo lo que queremos terrenalmente, le decimos, Señor, me encantaría esto, pero ahí lo pongo en tus manos. Si tú quieres, si tú quieres. La frase ayudar a bien tiene el sentido también de todo lo que Dios permite en nuestra vida como cristianos, buenas y malas, son permitidas por Dios con un plan y un propósito completamente eterno. Todo en la vida cristiana trabajan en conjunto para cumplir con el plan redentor de Jesucristo. No hace mucho mi esposa y yo perdimos un bebé. Mi esposa perdió un bebé en su barriguita. Pero ¿sabe lo que nos fortalece? Que no se perdió, que un día lo veremos allá. Y de entrada me imagino que va a estar ahí dando brinco. Esa es la esperanza que tenemos. Los niños no van al infierno, ¿sí o no? Para el cristiano, cuando tienen esa situación que ha pasado, esa es nuestra esperanza. No se perdió. Como Job, el cual vamos a ver, si alguna hermana pasó por esa situación y tienes 2 hijos aquí en la tierra, cuenta el que está allá también. Tengo 5, nada más que 3 se fueron adelante. Así pensamos. Amén. Número 5, conforme a su propósito. La palabra nos enseña que Dios nos llama por el Evangelio para entrar en su propósito, su plan, no el nuestro. Pero de manera soberana se cumplen algunos planes de cosas que queremos. De manera, no sé cómo Dios lo hace. Pero a veces si tú dices, no, me quiero graduar de esta carrera, pero me hice cristiano, de alguna manera era parte del plan de Dios. Él es soberano. Pero hay que recordar que todo es conforme a su propósito, al propósito de Dios. Amén. Antes de Jesús subir a su trono, le dejó un mensaje a sus discípulos. Y usted, por ejemplo, si usted sabe que no va a ver a sus seres queridos por un tiempo largo, ¿cuáles serían sus palabras? Si fueran tus hijos, pórtate bien, te voy a extrañar, ¿verdad? A lo mejor serían esas palabras. Pero en Hechos 1:8, Jesús estaba casi ascendiendo ya. Creo que esas palabras las dijo en el aire, porque los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿qué hacen mirando para el cielo? Vayan a hacer lo que tienen que hacer. Y en Hechos 1:8 le dice Jesús
las últimas palabras antes de su segunda venida a los discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo le agregaría, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las últimas palabras de Jesús antes de volver al trono de gloria fue decirle a sus discípulos, recibirán poder de lo alto. ¿Poder para qué? Para soportar y resistir los padecimientos y las persecuciones que iban a enfrentar por causa de la misión del Evangelio. El Señor le dice, me serán testigos en todo el mundo. Y fíjense, la palabra testigos en griego, el cual es el original, significa mártir. ¿Qué significa? Mártir. ¿Sabe lo que es un mártir? Alguien que muere por una causa. Testificar con la vida o poner su vida por el mensaje del Evangelio, lo mismo que hizo Jesús, es ser un mártir. Job es uno de esos ejemplos de no perder la esperanza en medio de las pruebas. ¿Cuáles fueron las pruebas de Job si podemos compararnos con ella? Perdió todas sus posesiones materiales. Fíjense que en la mañana les decía, si usted tiene un gato y $15 en su cuenta de banco, cuando usted pierde todo, no perdió mucho. ¿Sí me entendieron? Dice uno, no. Si usted solo tiene un gatico y $15 en el banco y usted me dice, pastor, perdí todo, no perdió mucho. ¿Verdad que no? Pero Job era un hombre muy rico y cuando él perdió sus posesiones, su terreno, su ganado, todo, el golpe es diferente. Lo que estoy haciendo es llevándolos a ustedes al dolor de Job. Esa es la idea. ¿Qué más perdió Job? Sus 10 hijos, de un solo, así. ¿Qué más? Su bienestar y su salud física. ¿Qué más perdió Job? El apoyo de su propia esposa. Cuando le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y se acaba el dolor. Job perdió todo, mis hermanos, menos una cosa, su esperanza en Dios. Al leer esta historia, a lo mejor te has preguntado, ¿por qué Dios permite a Job este tipo de sufrimiento tan grande y tan difícil? Posiblemente lo has leído y te has cuestionado en ese sentido. Fíjense, una de las cosas más difíciles de conciliar en nuestra mente es cuando estamos en medio del sufrimiento sabiendo que Dios se puede llevar el dolor y no lo hace. Eso es una lucha para muchos cristianos. ¿Sabe por qué batallan más? Porque no entienden el propósito. Luchamos con la idea de que al venir a Cristo nuestra vida se torna más difícil que cuando estábamos en el mundo. Cuando yo pensé en esto, en mí, yo dije, no, claro, si yo antes vivía para mis planes, a mí no me interesaba la vida de nadie. Sin embargo, al ser cristiano, el Señor te pone carga de tus hermanos, para que ores por ellos, para que les sirvas, para que les ministres. Y sí, la vida cristiana es más difícil, pero en la gracia del Espíritu no tanto. Nada de esto tiene sentido humanamente hablando de lo que pasó Job. El dolor tanto físico como emocional traen confusión y frustración cuando ignoramos que todo esto tiene un plan y un propósito eterno en Dios. Hay un propósito por el cual Dios permite que atravesemos por diferentes tipos de pruebas. Job fue uno que por encima del dolor de la pérdida de sus cosas materiales, la angustia por la pérdida de sus hijos y la aflicción por el dolor en su carne, había un sufrimiento que sobrepasaba estas tres. ¿Cuál era? Dios, ¿por qué a mí? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué sufro tanto, Señor? ¿Por qué no me quitas esta angustia del alma y esta aflicción de la carne, Señor? Este dolor sobrepasa los demás dolores que tenemos, porque al saber que Dios puede, decimos, ¿por qué no, Señor? Job, a pesar de todo su dolor por la pérdida de sus pertenencias, por la pérdida de sus hijos y el aguijón en su propia carne, Job luchaba con la incertidumbre de por qué Dios permitía todo esto en su vida, si Dios es amor y Dios es bondadoso. En todo ese sufrimiento, Job se quejaba y se quejaba por el dolor que estaba experimentando por parte de Dios. Job le demandaba respuesta a Dios. En el fondo del corazón, Job sabía que en todo esto Dios tenía un propósito.
Job sabía que en Dios no hay despropósitos. Pero en medio del dolor, Job entra en un estado de incertidumbre, cuestionando a Dios. Y el Señor le contesta en el capítulo 38 de Job, si me acompaña. Fíjense lo que le dice el Señor a Job. Job, lleno de frustración, de incertidumbre, de confusión y dolor, prácticamente diciendo: Señor, ayúdame, ¿por qué no me ayudas? Y le dice el Señor a Job en el versículo 1 de Job 38: ¿quién es que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría, Job? Ahora ciñe como varón tus lomos. Le dijo: ponte en cintura, apriétate el cinturón que te voy a hablar. Así le dice el Señor: yo te preguntaré y tú me contestarás, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? Dice: hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, los ángeles aquí? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Dice: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? Es decir, ¿le has dicho tú al día que amanezca? El Señor está diciendo que todo es hecho por el poder de su palabra. ¿Sabía usted que todo es un decreto de Dios? Hágase de día, hágase de noche, sal sol, no salga sol. Le está diciendo todo esto. Dice: ¿has mostrado al alba su lugar? O sea, ¿tú le has dicho al sol por dónde va a salir? Aquí le está diciendo: yo tengo todo bajo control, Job, tranquilo. Dice: para que ocupe los fines de la tierra, es decir, para que riegue la claridad y para que sean sacudidos de ella los impíos. Entiéndase, cuando sale el sol los ladrones corren. ¿Cuáles fueron las respuestas de Job ante Dios después de escuchar esto? Job 42, verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, Señor, y tú me enseñarás. Y luego le dice en el 5: Señor, yo tenía un conocimiento bíblico de ti, pero después de las pruebas, ahora te puedo ver. Así termina: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pregunto: ¿cuántos hijos tenía Job al inicio del libro? 3 hembras, 7 varones. ¿Cuántos hijos después de la prueba? ¿Alguien sabe? 6 hijas y 14 varones. Tenía 10 en la tierra y 10 en el cielo esperándolos. Así terminan las historias del Señor. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Bendijo Jehová, lean conmigo, el postrer estado de Job más que el primero. Verso, más adelante dice: porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Para que entiendan, Job era el dueño de Tesla, de Twitter, de Google. Para que lo entiendan un poco más al tiempo de hoy.
Dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Estos eran otros. Llamó el nombre de la primera Jemima. El sobrino de Jemima fue el que inventó la miel para el pancake. ¿No sabía? ¿Sí sabe lo que es Aunt Jemima? Ahí está el nombre. De ahí sacaron el nombre de Jemima, ¿no? Es la única vez que aparece en la Biblia este nombre. La segunda hija se llamaba Cecia y la tercera se llamaba Karen. Ahí está mi hermana Karen por ahí atrás. Y Karen es de donde viene la palabra Karen. Mi esposa me está corrigiendo. Y dice, Karen. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo. Y luego dice, lleno de días significa que gozó el último respiro en la tierra. No se murió como hay personas mayores que están así bien amargadas hasta el final. Lleno de días significa que disfrutó su vida. Confiar en Dios, mis hermanos, para terminar, no significa que Él hará lo que nosotros queremos. Confiar en Dios es que aún en las cosas que nos causan dolor y angustia, por causa de ser cristianos fieles, confiamos en que Dios está haciendo algo y que al final obrará para bien según el designio de su soberana voluntad. Pregunto para concluir, ¿en qué obró para bien el sufrimiento de Job? Preguntándonos al presente. 4 preguntas a considerar. ¿Cuántas personas fueron salvadas por la historia de Job? ¿Cuántos son consolados por las pruebas de Job al leer la Biblia? ¿Cuántos estudios teológicos sacados de la historia de Job? Y por último, ¿cuántos no han tirado la toalla al leer la historia de Job? Todo obra para bien para los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Si tú eres llamado del Señor, entiéndase, cristiano, vas a enfrentar pruebas, grande o pequeña, no lo sé. Pero Dios tiene que trabajar con nosotros, y de la única manera que lo hace es permitiendo que suframos. En ese dolor Él estará con nosotros, nos dará la instrucción de qué hacer y la capacidad para soportar. Amén. Póngase de pie, por favor. Fíjense que el Señor, algo hizo el Señor que es una de las cosas que me impacta a mí como cristiano, y son de las cosas que me afirman como cristiano. Y es que al Rey que servimos no se quedó en su trono y nos dio un decreto de sufrir. La palabra dice que Él mismo sufrió sin ser culpable. Nos dejó un ejemplo de sufrimiento. Gracias a Jesús no sufriremos lo que merecemos, ni sufriremos como Él sufrió tampoco. Gracias a lo que Él hizo. Lo único que nos pide el Señor es que suframos de manera gradual, en el sentido de que cada vez que venga una prueba, el sufrimiento viene y la tentación para que pequemos. Siempre la tentación viene para que pequemos. Siempre. Es más difícil ser fiel que infiel. Es más difícil poner la otra mejilla que vengarte. Es más difícil decirle ve tú que ir la milla extra, ¿sí o no? Entonces habla de sufrimiento, pero no se olviden de esto, es importantísimo. En mi paso de fe al sufrimiento de Cristo, la gracia del Espíritu va a entrar en acción. El mar se te va a abrir en dos cuando decidas sufrir. Señor, por ti lo voy a hacer, en tu nombre y por tu palabra. Pero siempre recordemos que lo estamos haciendo en amor a la persona que nos está ofendiendo. O sea, como les decía hace unas semanas atrás del ejemplo del Starbucks, o sea, la actitud natural de nosotros es venganza. Pero ahí está el Espíritu, no solamente recordándonos, sino capacitándonos. La carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. ¿A qué? A la obediencia a Cristo. Cuando nosotros decimos, es que no he podido, al final lo que estamos diciendo es que no he hecho nada, porque no vamos a poder aún haciéndolo.
es el Espíritu que nos va a ayudar, pero el Espíritu no obra sin tu decisión ni la mía. Acuérdense, el Espíritu Santo no decide por nosotros, sino que cuando decidimos, Él trabaja con nosotros. No se olviden de eso. Y cuando te veas en una prueba y tú sientas así como decir, no voy a soportar esto, me voy, piensa que estás ignorando y rechazando un posible crecimiento en tu corazón. Cierren sus ojos por un momento y vayan ahora mismo en su mente a una prueba difícil que no han podido enfrentar. Traten los que pueden, claro. Piensen en algo que usted ha dicho, en esta área no he podido. Y yo pienso que muchas veces fallamos en esa área porque quizás decimos, es que quiero que salga así o que pase así o no sé. Lo primero que debemos de tener es un corazón dispuesto a sufrir el oprobio. Cristo vino a sufrir. Si tú vas a predicarle el evangelio a alguien, tienes que prepararte para ser aborrecido, que te burlen y te rechacen. Esa es la actitud. Eso no es ser pesimista. Jesús lo dijo, en el mundo serán aborrecidos. Pero siempre piensa que tú lo estás haciendo, número uno, para Dios, pero también, número dos, para esa persona. La estás amando con tu vida. Y por mucho que te rechacen y te burlen y hablen mal de ti, tú debes seguir insistiendo, pero confiando en Dios. No en una manera de convencer, sino de ser obedientes, y el Señor hará. El Señor nos llamó a nosotros como instrumentos para salvar a los demás. Si no fuese así, Él hubiese bajado, nos lleva al cielo y Él viene a salvar o a predicar el evangelio. Pero ya Él murió en la cruz y nos dejó a nosotros la misión. Un día, mis hermanos, créanme, un día, mis palabras que para algunos a lo mejor no la creen, un día mirarán atrás y dirán, era cierto. Y es el día del trono blanco, donde el mundo entero, desde Adán hasta el último hombre sobre la tierra, estará allí parado. Algunos escucharán, bien, buen siervo, buena sierva fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero dice la palabra, los muchos, la mayoría, dice la palabra, y se lo tengo que decir exactamente como lo dice la palabra, serán atados y echados en el lago de fuego eterno. Si no digo las cosas como son, jamás producirán el temor correcto que nos lleva a la salvación. A nosotros se nos encargó el mensaje de reconciliación. Y a través de tu dolor, si estás pasando un momento difícil, no te quejes. Llévale tus quejas al Señor como Job. Vete de rodillas y, Señor, dame la gracia para soportar este dolor. Y que mi dolor sea un reflejo de tu carácter para los demás. Ya no oremos para que el Señor se lleve lo difícil, sino oremos para que nos ayude en la dificultad. Para que el mundo pueda ver la diferencia entre un cristiano genuino y un cristiano que le corre al dolor. Para todos es difícil, hermanos, no solamente para ustedes, para mí también. Yo me considero una persona muy cobarde y débil humanamente hablando. Y a veces la gente se confunde y es la gracia que cubre a cada cristiano. Pedro representa un hombre así, medio valiente, acelerado. Dios no necesita a Pedros así, como tampoco hombres o mujeres cobardes que corran de la obediencia. Ambos necesitan la gracia. Riqueza y pobreza, en la fuerza y en la debilidad, en el conocimiento y en la ignorancia, tanto el rico como el pobre necesitan la gracia. Todos necesitamos esta gracia y solamente en el Señor podemos encontrar esa gracia. Un día ya no vamos a tener esa duda que si en verdad llegará un juicio eterno. Un día lo veremos con nuestros propios ojos, pero será tarde. Y como dice a veces nuestro pastor Chuy, dice, estoy seguro de mi fe, dice el pastor. No tengo duda de mi fe. Pero si uso un ejemplo de equivocarme, si me equivoco, no perdí nada. Si me equivoco de que Jesús era el Señor, no pierdo nada. Pero si me equivoco de que Jesús era real y no hice lo que tenía que hacer, enfrentaré, como dice Hebreos 10, a un Dios que es fuego consumidor. Ese Dios no es al que le servimos, al que consume con fuego. Le servimos al Dios que murió por nosotros y nos ha amado tanto que nos ha dado su Hijo. Pero al que le rechaza,
pues sí hay consecuencias. Y aunque lo neguemos y digamos es cierto, es verdad, es mentira, no importa. La verdad solamente sale en el tiempo correcto. Yo te pido, Señor, que esta palabra cale en nuestros corazones y que podamos ir a casa con una tarea, Señor, con un corazón lleno del temor correcto, Señor, dispuestos a sufrir el oprobio que produce frutos, Señor. Así como tú abrazaste el dolor, tú no le corriste al dolor, sino lo enfrentaste. Nos has dejado ahora tu Espíritu Santo para que podamos soportar. Pero es en los pasitos de bebé, de obediencia, que vamos a crecer y madurar. No es pensando en los grandes logros, en salvar al mundo, sin primero salvar nuestro propio corazón. Ayúdanos, Señor, y síguenos guiando en tu palabra. Sigue guiándonos en tu palabra, dándonos sabiduría, fuerza espiritual, Señor. Yo oro por aquellos que están luchando en este instante con situaciones difíciles, que yo sé en mi corazón que se ha hecho más difícil aún por no obedecer o no ir adelante a hacer lo que tu palabra nos ordena, Señor. Tú eres fiel y justo, Señor, y harás lo que has prometido, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Nuestro Dios es nuestro Padre.